Saludos amigos, muy bienvenidos al programa Perseguidos pero no olvidados de la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada. Hoy en Perseguidos pero no olvidados conoceremos cómo siguen los cristianos en Sri Lanka tras los atentados del pasado domingo de Pascua. Nos conectaremos con Bulgaria, país que el Papa Francisco ha visitado recientemente, y les mostraremos el trabajo de los salesianos de Don Bosco en Uganda y Sierra Leona. Muy buenos días amigos, bienvenidos de nuevo a este programa que durante los próximos 40 minutos queremos abrir una ventana en sus casas para que conozcan, vean, no se pierdan el palpitar de nuestra iglesia que sufre mucha necesidad y también persecución en los 5 continentes, en las 4 esquinas del planeta. Como siempre, vamos a empezar haciendo un resumen de las noticias más importantes, las que no aparecen en los grandes medios de comunicación y que nos resume nuestra compañera Blanca Ruiz Antón. Cuando quieras, Blanca. Así es, Raquel. Hoy comenzamos con las últimas noticias desde Sri Lanka. Tras la cadena de atentados coordinados del pasado domingo de Pascua en 3 iglesias y 4 hoteles, las iglesias de todo el país continúan cerradas por motivos de seguridad por segundo domingo consecutivo. Por eso el cardenal Ranjit, arzobispo de Colombo, celebró una misa que se retransmitió en televisión para los fieles que pudieran participar en ella. Al final de la misa, el cardenal leyó una carta enviada por el Papa a los católicos de Sri Lanka, en donde les aseguraba oraciones continuas por todos aquellos que se vieron afectados por los atentados del pasado 21 de abril, que calificó como horribles. El Papa también expresó su horror ante esta indescriptible ofensa al santo nombre de Dios y pidió que los fieles de Sri Lanka sean confirmados en la caridad, consolidándose unos a otros en la esperanza nacida de la Pascua y en nuestra fe inquebrantable en las promesas de Cristo. Las escuelas católicas de Sri Lanka también permanecen cerradas desde los atentados, ya que también han recibido numerosas amenazas de atentados. La policía comenzó un fuerte dispositivo de seguridad para garantizar la seguridad y conseguir la reapertura de las escuelas cuanto antes. Además, las autoridades de Sri Lanka han expulsado a más de 600 ciudadanos extranjeros, incluidos 200 predicadores musulmanes. Si bien sus visados habían expirado, desde el gobierno se decidió un endurecimiento de las restricciones del visado para los profesores de religión, dada la situación actual del país. Según declararon fuentes gubernamentales, existe un miedo real a que los predicadores extranjeros puedan radicalizar a los musulmanes de Sri Lanka e incitar nuevos ataques. Además, como saben, la tensión en Venezuela continúa. La crisis se ha agudizado tras la liberación del opositor al régimen de Maduro, Leopoldo López, y la llamada de Juan Guaidó, presidente interino del país, a la movilización ciudadana y militar. Ante esta inestabilidad, los obispos de Venezuela han pedido el fin de la represión de las protestas pacíficas, ya que incluso una iglesia fue atacada por miembros de la Guardia Nacional Bolivariana. Aquí se lo contamos. Los obispos de Venezuela están utilizando Twitter e Instagram para comunicarse durante la actual crisis de Venezuela. José Luis Azuaje, presidente de los obispos, exige con esta foto el fin de la represión contra las protestas pacíficas. Denuncia el aumento de la violencia por parte de los efectivos de seguridad del Estado y colectivos armados y también pide que se respeten la dignidad y los derechos humanos de los ciudadanos y la libertad de protestar pacíficamente. También el cardenal de Caracas, Baltasar Porras, ha escrito que la protesta pacífica es un legítimo derecho garantizado en todos los convenios internacionales. Por eso denuncia la injustificada represión en Venezuela por cuerpos policiales del Estado y colectivos armados que disparan a civiles desarmados. También la Archidiócesis de Caracas publica estas imágenes de un grupo de agentes de la Guardia Nacional Bolivariana que entran en moto en una iglesia y lanzan dentro bombas lacrimógenas contra quienes asistían a la misa. La Archidiócesis además envía públicamente su pésame a la familia de un joven asesinado en las protestas y se solidariza con los heridos y con quienes han sido detenidos arbitrariamente. Es también muy explícito este vídeo del arzobispo Roberto Liukert. Habla de esperanza de tiempos nuevos para el país y recuerda que la Asamblea es el único organismo constituido legalmente en Venezuela y que su presidente Juan Guaidó da voz al descontento nacional.
Hoy los trabajadores Además, se ha abierto el proceso de canonización del primer obispo de Estonia, que tuvo un papel decisivo para los cristianos en la época soviética y que además murió mártir. Aquí se lo contamos. Tras la visita papal de septiembre de 2018, Estonia podría tener ahora su primer santo. Se trata de su primer arzobispo, el jesuita Eduard Profitlich, que se hizo cargo de la diócesis de Tallinn en 1936. Después de su muerte en 1942, la Iglesia Católica de Estonia pasó 65 años sin obispo. El actual administrador apostólico, Filip Jordan, es el segundo de su historia. Explica que Eduard Profitlich fue muy importante para los católicos durante la ocupación soviética. Fue arrestado y deportado a Siberia, donde estaba condenado a una muerte segura. La Iglesia está reconociendo la trágica historia de aquellos años del pueblo estonio. El 20% de la población fue deportada a Siberia y muchos murieron en el mismo lugar donde murió el arzobispo Profitlich. Filip Jordan explica que cuando Eduard Profitlich fue nombrado obispo, en cada iglesia iban a misa unas 60 personas y solo 2 hacían la comunión. Tuvo un trabajo difícil y dio su vida por él. Murió en las cárceles soviéticas, dio su vida por la fe. Cuando preguntó al Papa si debía escapar o quedarse en el país, este le respondió: haz lo que consideres mejor para tu pueblo. Así que decidió quedarse, fue condenado a muerte y probablemente murió congelado de frío unas semanas antes de su ejecución. La portavoz de la Iglesia Católica de Estonia lleva 2 años recopilando material y testimonios sobre el obispo mártir. También ella viajó a Roma para entregar ese material a la Congregación para las Causas de los Santos, que ahora lo analizará. Entregué todos los materiales a la congregación, ahora ellos estudiarán los documentos. Tendrán que pasar al menos 6 meses antes de que nos digan algo. Mientras tanto, dice que el posible nombramiento de un santo de Estonia sería muy importante para todo el país y no solo para los católicos. Realmente necesitamos a alguien que nos cuide, un intercesor que esté cerca de Dios. Él comparte nuestro destino, nuestra memoria cultural. Es muy importante y me alegra decir que ya hay muchos que rezan pidiendo su intercesión. El Papa se detuvo ante la tumba del primer obispo de Tallinn cuando estuvo en Estonia. Fue un momento especial para el país. Ahora sueñan con que también sea un paso decisivo para tener su primer santo. Gracias, Blanca. Bueno, como saben, además, esta semana la Comisión Teológica Internacional del Vaticano ha publicado un importante documento sobre la libertad religiosa. Atención, porque de nuevo la Iglesia nos hace que nos detengamos en este derecho fundamental. A continuación, José Luis Restán, director del programa El Espejo de la cadena COPE, nos va a desgranar los importantes puntos, los principales titulares de este gran documento. Libertad religiosa para todos es el título de este documento de la Comisión Teológica Internacional, que empieza ya señalando que no se trata de un interés de parte, no es una cuestión de que la Iglesia reivindique unos ciertos derechos para los creyentes, sino que el bien de la entera sociedad, dentro de la cual evidentemente están presentes las personas con su experiencia religiosa y las comunidades que viven esa experiencia religiosa, para todos ellos es un bien que exista este derecho fundamental que San Juan Pablo II consideraba que era la clave de bóveda de todo el edificio de los derechos humanos. En 1965 se publicaba el decreto Conciliar Dignitatis Humanae, con el cual la Iglesia sentaba las bases de lo que es el respeto a la libertad religiosa. Han pasado 54 años. Han cambiado muchas cosas en el mundo y convenía examinar cómo es en este momento la conciencia en los diversos contextos culturales y políticos de la libertad religiosa. Ha surgido, por ejemplo, el fenómeno del fundamentalismo religioso y su pretensión de justificar religiosamente o pseudo-religiosamente el uso de la violencia para conseguir objetivos ideológicos. Un hecho que, lógicamente, el documento, en continuidad con lo que dicen todos los papas, rechaza profundamente.
Pero también en las democracias liberales ha surgido un concepto de neutralidad que el documento considera ambiguo. Es una neutralidad religiosa que en principio podría estar bien, pero que a la larga muchas veces se convierte en una máscara para expulsar del ámbito público todo lo que tiene que ver con la vida religiosa de las personas y de las comunidades. Frente a eso, este documento reivindica el bien para la ciudad común, que significa que puedan expresarse y que puedan narrarse recíprocamente en un diálogo constructivo las diferentes comunidades religiosas que están presentes en una sociedad. También hay un punto interesante del documento que se refiere a qué implicación tiene el hecho de la libertad religiosa en el modo en que se plantea la misión de la Iglesia, que siempre debe ser el testimonio humilde del amor de Dios ofrecido a la libertad de las personas. No hay posibilidad de fe cristiana sin libertad. Y un apunte final que se refiere al martirio. El martirio como expresión suprema de libertad, como testimonio supremo de fidelidad frente a la persecución y a la violencia. Muchas gracias, José Luis. Ya sabemos, la libertad religiosa. Las religiones nunca son un problema, son siempre parte de la solución. Bueno, seguimos en Perseguidos pero no olvidados y, como saben, el Papa Francisco, se lo hemos contado hace unos minutos, ha visitado Bulgaria y Macedonia del Norte. Allí los católicos son una minoría, un pequeñísimo rebaño. Por eso queremos saber cómo han vivido esta visita del Papa Francisco y para ello vamos a contactar ni más ni menos con Francisco Manuel Jiménez, un español que vive allí desde hace un año en la ciudad de Varna, en Bulgaria. Y está al otro lado del teléfono. Hola, Francisco, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Cuéntanos cómo llegaste hasta este país, hasta Bulgaria. Yo era abogado en Madrid, trabajaba en un buen despacho y mi mujer pues también trabajaba. Teníamos al hijo en un colegio que era bastante bueno, estábamos encantados con nuestra vida en Madrid, pero nuestro corazón pues necesitaba algo más, necesitaba dar una respuesta a Dios, a esa llamada que habíamos sentido delante de la Virgen de Czestochowa. Y ahora pues podemos decir que estamos muy felices, que Dios no se ha equivocado con nosotros, que esta llamada nos convenía y era para nuestra felicidad, para ser más felices de lo que éramos en Madrid. Bulgaria es un país poco conocido. Cuéntanos cómo es la Iglesia Católica allí. Y estamos en un país que es estupendo. Bulgaria pues es la gran desconocida de Europa. Es un país más pobre que el resto de los países de Europa. Posiblemente sea el segundo o el país más pobre de la Unión Europea. Pero digamos que la gente aquí es muy abierta en la ciudad en la que vivimos, en Varna. Desde el primer momento nos han ayudado en todo, nos han ayudado a integrarnos, nos han ayudado con el idioma. Yo en octubre, pues a los 6 meses o así de llegar, encontré trabajo también aquí, y que es perfectamente compatible con el trabajo que hacemos aquí como misioneros. Estamos integrados en una parroquia, en la única parroquia católica que hay aquí en Varna, y pues estamos a disposición de lo que la Iglesia necesita de nosotros. Es una ciudad que es de las más cosmopolitas de Bulgaria, es la segunda más grande, la segunda más importante. Hay un gran número de personas que están alejadas de la Iglesia, que son católicos, que son extranjeros, que viven aquí, pero que están alejados de la Iglesia. Y bueno, pues aquí, como en la mayoría del país, los católicos son una minoría muy pequeñita. Somos solo el 1% de la población. La inmensa mayoría de la gente es ortodoxa. Y cuéntanos entonces, Francisco, cómo ha sido para ti, para tu familia, estos días en los que el Papa Francisco ha visitado Bulgaria. Hemos vivido la visita del Papa, siendo tan poquitos, pues con una esperanza y una alegría tremenda. Esperanza pues para esta iglesia tan pequeñita, aquí en Bulgaria, que seamos signo, ¿no?, para el resto de la gente de este país,
para la gente que hay alejada incluso pues de su propia religión, ¿no? de la Iglesia ortodoxa, que están desesperados, que necesitan pues una palabra de esperanza en su vida. Y esta es la misión de la Iglesia Católica aquí, ¿no? Y nos lo ha recordado el Papa, y ha servido pues también pues para hacer ver al resto de Bulgaria que Roma pues está cerca de esta iglesia y que tiene algo que decir, ¿no? Para este país, que es importante para Bulgaria. Pues muchísimas gracias, Francisco Jiménez, español que vive en Varna, Bulgaria. Estamos encantados y os pido que recéis por nosotros en el combate de cada día y para que podamos hacer caso al Espíritu Santo en todo lo que nos quiere encomendar. Gracias. Gracias a ti, Francisco Jiménez. Bueno, vamos a hacer una pequeñísima pausa en Perseguidos, pero no olvidéis, seguimos con más historias de nuestra Iglesia en todo el mundo. Seguimos en Perseguidos pero no olvidados, y atención a todos los que nos están viendo desde Madrid. El próximo jueves 9 de mayo tendrá lugar en la Catedral de la Almudena la Noche de los Testigos. Se trata de una vigilia de oración por nuestros amigos cristianos perseguidos, en donde nos acompañarán algunos que han sufrido persecución por su fe y que darán su testimonio. Les esperamos a todos, tomen nota. Por esa razón, la libertad de conciencia y la libertad religiosa, que no se limita solo a la libertad de culto, sino a permitir que cada uno viva según la propia convicción religiosa, están inseparablemente unidas a la dignidad humana. Bueno, hemos estado en estos primeros minutos en Sri Lanka, hemos estado en Bulgaria, donde el Papa ha estado de visita hace escasos días, y vamos a seguir viajando porque nos acompaña a continuación Alberto López, que es portavoz de Misiones Salesianas y que nos va a hablar de dos países donde los cristianos no son minoría, pero pasan gravísimas dificultades. Se trata de Sierra Leona y de Uganda. Gracias, Alberto, por estar aquí con nosotros en el programa Perseguidos pero no olvidados. Gracias a vosotros. Bueno, como todos ustedes saben, si hablamos de Sierra Leona, todo el mundo lo identifica con ébola. La crisis que sufrieron este país y en consecuencia al pie del cañón los salesianos, pues se nos ha quedado a todos bien marcados en el 2014 y en el 2015, donde los salesianos trabajaron a destajo para paliar esta gran pandemia que supuso la muerte de muchísimas personas. Tiempo ya ha pasado suficiente y ahora que ha pasado, como digo, un poco de tiempo, Alberto, ¿qué consecuencias para la Iglesia ha supuesto este problema del ébola? Bueno, las consecuencias se siguen viendo hoy en día y pasarán varias generaciones hasta que se superen no solo los efectos que principalmente se ven, que quedaron muchos menores huérfanos, sino también los efectos sociales y económicos que han supuesto que el país se retrotraiga a 20 años antes. El país había salido de una guerra civil, que dicen que fue de las más cruentas de África, con 120.000 muertos, y encadenó casi una decena de años después
esta crisis que traspasó fronteras. La Iglesia estuvo al pie del cañón y realmente fueron de los pocos. Huyeron las ONGs, huyeron muchas organizaciones por miedo a lo desconocido, y el miedo realmente era real, ¿no? Era un enemigo invisible que contagiaba sin darte cuenta y que además pues causaba la muerte sin que se supiera además cómo tratarlo. Pero también la Iglesia estuvo ahí acompañando y ayudando a los huérfanos, los salesianos entre ellos, otras organizaciones, y realmente eso la población lo ha agradecido, ese acompañamiento. Y durante el ébola, además, yo pude comprobar cómo Dios era una referencia en sus vidas. No era el culpable de lo que les pasaba, sino era la esperanza de lo que les podía ayudar a tener un futuro. Como decíamos, si decía Sierra Leona, rápidamente pensábamos en ébola, y después de ébola todo el mundo piensa en los salesianos. ¿Cómo lo vivieron? ¿Qué supuso para estos misioneros que estaban allí esta muerte silenciosa que empezaba a contagiarse y que dejó tantos huérfanos? ¿Cómo se organizaron? ¿Qué pasó? Bueno, evidentemente tuvieron miedo, porque a lo desconocido siempre se tiene miedo. Y hablaron entre ellos, y hay un Skype, ¿no?, como anécdota famosa, con el rector mayor, con el superior de los salesianos, en el que le comunicaron que ellos habían decidido quedarse al lado de la población. Entonces, bueno, el rector mayor los animó, salió por todo el mundo la noticia de que se encomendaban. Don Bosco, en el siglo XIX, el fundador de los salesianos en Italia, también en Turín hubo una epidemia y él salía con los alumnos a curar, a rescatar a esos jóvenes que estaban en las calles. Y bueno, pues pensaron, si él no se contagió, nosotros vamos a tener esa esperanza de que tampoco nos contagiamos. Y a partir de ahí lo siguiente fue que el gobierno de Sierra Leona le pidió a los salesianos, pues por el tiempo que llevaban en el país, siempre educando, siempre recogiendo, siempre atendiendo a los jóvenes de la calle, que atendiese a los menores que habían quedado huérfanos. Entonces comenzó un trabajo de remodelar, de readaptar una escuela. La educación quedó, digamos, bloqueada. Se cerraron las escuelas, los parques, estaba prohibido jugar, estaba prohibido a determinadas horas andar por la calle, había toque de queda, para intentar evitar esos contagios que no se sabían cómo provenían, ¿no? Y los salesianos lo que hicieron fue, pues eso, las aulas convertirlas en dormitorio, los baños dotarlos de un grifo individual para cada niño a los que acogieron. Y durante 9 meses pues estuvieron atendiendo, primero que superaran los traumas, también atención sanitaria, dándoles esa educación que estaba prohibida en el país, para con el único objetivo, el último objetivo, de que pudiesen reintegrarse con sus familias extendidas. Sus padres habían muerto, en muchos casos sus hermanos, y los menores no se sabe por qué razón eran los que sobrevivían a la enfermedad, para que pudiesen ir con esas familias extendidas, tíos, abuelos. Es impresionante oírte, Alberto, porque te das cuenta que la Iglesia también es madre, ¿no? Y los salesianos han sido las madres, los padres de estos miles de huérfanos en Sierra Leona. También creo que habéis hecho un trabajo espectacular con las niñas que estaban en la prostitución. Es una de las consecuencias del ébola. Muchas quedaron huérfanas, es una consecuencia de la guerra civil, de muchos padres que fueron niños soldado, y que también pues, existe en el país una violencia endémica contra los menores. Por cualquier razón se les pega auténticas palizas, se les abandona, etcétera. Pues después del ébola, bueno, antes también, los salesianos en muchos países del mundo se dedican a recoger a esos niños que viven en la calle, ¿no?, que han sido echados de casa o que se han ido ellos, pues sobre todo, principalmente porque son muchos hermanos y no tienen para comer, tienen que buscarse la vida. Y los salesianos pues los recogen, les dan un hogar, les dan educación. Y bueno, pues en determinado momento, después del ébola, estos salesianos, con los trabajadores sociales que salen todas las noches por las calles, por los mercados, se dieron cuenta de que había también muchas menores y que estaban ejerciendo la prostitución. Entonces, un salesiano, Jorge Crisafulli, antes mencionabas lo de que son padres, la Iglesia es padre. A él, cuando le preguntan si es padre, dice: soy padre porque soy religioso, pero en realidad soy padre de 400 chicos, los que tengo en mi casa acogidos. Bueno, pues se dieron cuenta y se acercó él un día a un grupo de 7 chicas, todas menores de edad, aunque evidentemente vestidas, pintadas, que aparentan ser mayores, y les hizo 3 preguntas: si no tenían sueños en la vida más que estar en la calle, si hacía mucho que no iban a la escuela y si alguna vez habían ido al médico.
y les prometió que al día siguiente pues iban a Don Bosco Fambul. Fambul significa familia en la lengua crió local de Sierra Leona, pues donde están los salesianos en Freetown, en la capital. Les dijo que si iban a la mañana siguiente pues que les daba un plato de arroz caliente, porque evidentemente pasan hambre esas chicas. Él se olvidó y siguió con su trabajo de buscar a los chicos de la calle. Pero a la mañana siguiente, a las 7 de la mañana, le avisaron de que había 6 chicas. En vez de 7, había 6. Había 6 que habían ido y que preguntaban por él. Él se acordó, les dio un plato de arroz, seguían teniendo hambre, les ofreció un segundo plato de arroz, pero les dijo que ahora tenían que cumplir la segunda parte del trato al que habían llegado, ¿no? Que era que las acompañaba al médico. Y en ese momento a él se le encendió una lucecita con un contenedor, un donativo que había llegado de ositos de peluche de Alemania. Y entonces le dio a cada uno un osito de peluche. Y dice que en ese momento, cuando vio cómo miraban ese osito de peluche, cómo lo acunaban, cómo se lo ponían a la espalda como las mamás africanas, pues se dio cuenta de una frase que sale en nuestro documental Love. Dice, son niñas, piensan como niñas y actúan como niñas, pero por la noche se transforman y hacen una actividad pues que es de adulta. Y así comenzó este programa de rescatar a menores de la prostitución, que en 2 años ha logrado salvar a más de 400 chicas, darles educación, algunas reintegrarlas con su familia, y que refleja el documental Love del año pasado de Misiones Salesianas. Sí, el documental que hemos visto y que ahora seguiremos poniendo imágenes del mismo. El documental Love, 400 niñas rescatadas en 2 años. Desde luego, esta es la iglesia que nosotros aquí siempre decimos que queremos, vamos, no que la conozcan, sino que recen por ella, por los salesianos que están ahora mismo en Sierra Leona. Alberto, creo que además una de las protagonistas de estas 400 niñas pudo saludar al Papa, ¿no? ¿Cómo acabó esta historia? Bueno, en una segunda parte de la gira que hemos hecho por instituciones europeas, ya el año pasado estuvimos en el Parlamento Europeo, lo presentamos en Roma ante los periodistas acreditados ante la Santa Sede, los enviados especiales, estuvimos en Ginebra, en el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU. Pues este año tuvimos la oportunidad por fin de conseguir, ¿no?, que el Papa, que en una de esas cadenas de oración, de intención que hace al mes, de esos pequeños vídeos, pues también habla de la prostitución infantil, ¿no? Pues conseguimos que pudiera saludar a esta chica. No fue fácil, todo hay que decirlo, que viniera, y ahí se entiende un poco la burocracia europea, todo el problema que sufrimos con la migración. Teníamos invitación del Vaticano, teníamos invitación del Parlamento Europeo, teníamos invitación de la presidenta de Malta, y esas cartas no sirvieron a la hora de conseguir un visado, porque desde Bruselas decían que esta chica que había salido de la prostitución y que ahora da clases de cocina a otras chicas como ella en Don Bosco Fambul, pues que su sueldo es tan pequeño que corría el riesgo de que se quedara en Europa. Realmente nada más lejos de la realidad, porque casi ella desde el primer momento echaba de menos su casa, su comida, estaba cansada, etcétera. Pero bueno, volviendo a tu pregunta, ha sido emocionante para ella. Nosotros le hacíamos ver, ¿no?, lo que estaba consiguiendo, que decíamos, ni el presidente de Sierra Leona ha conseguido lo que tú. Ha estado con el presidente del Parlamento Europeo, estuvo con la presidenta de Malta, que casi la adoptó con una hija, y bueno, pues la guinda final fue ver al Papa en una audiencia de los miércoles, que la saludara, que se interesara por su caso, que cuando Jorge, que estaba con ella, le dijo, es cocinera ahora mismo, ha salido de la prostitución y cocina. Y el Papa le preguntó, ¿pero cocinas bien? Entonces, bueno, pues fue muy amable, estuvo muy condescendiente, muy paternalista, pero muy interesado también por el trabajo de los salesianos y por esta realidad. Y a Augusta le ha cambiado la vida, evidentemente. Hombre, le ha cambiado la vida, seguro. Allá donde está la iglesia, donde están los salesianos, bueno, es un motor de desarrollo clarísimo. Bueno, entonces ya hemos aprendido un poco más, que ahora cuando llegamos a Sierra Leona no solamente hay ébola, ya sabremos que están ahí los salesianos dejándose la vida por estos huérfanos del ébola y por estas niñas de la prostitución que están sacando, y que, como la protagonista del documental vuestro, pues es ni más ni menos que una gran cocinera y que quiere establecerse y quedarse en su país. Otro país interesantísimo en el que tenéis presencia desde hace mucho tiempo es Uganda. Un país donde, cuéntanos, la presencia exactamente de los salesianos en un centro de refugiados, en un asentamiento de refugiados en Palabek. ¿Qué pasó ahí? Bueno, esta es la última obra abierta de los salesianos. Uganda, hay que decirlo, tiene una política muy abierta, muy progresista con los refugiados. Ahora mismo acoge a casi 1,5 millones de refugiados, la mayoría de la guerra de Sudán del Sur,
y una vez que cruzan la frontera tienen permiso de trabajo, libertad de movimiento, acceso a la educación, acceso a la sanidad. Bueno, pues tendríamos que aprender también en esta parte del mundo un poco de que el refugiado, el migrante, no es el peligroso, ¿no? Es más bien una oportunidad. Pues en Palabek lo que ocurrió es que es el último asentamiento abierto. Uganda tiene una veintena a lo largo de la frontera en el norte con Sudán del Sur y casi todos están colapsados. Entonces este nuevo asentamiento que se configuró hace 2 años, en Uganda todos son asentamientos abiertos, no son la idea que tenemos del campo de refugiados cerrados, con vallas, etcétera. ¿No? Ahí en África y en Uganda son más abiertos, ¿no? Entonces, bueno, pues pueden entrar, pueden salir, a cada refugiado, cada familia se le da un trozo de terreno, 30 metros cuadrados, para que construyan su tukul, su choza, para que se le dan herramientas para que plante un huerto y también pueda servir un poco de subsistencia, pero no dejan de ser refugiados, que es el trauma que tienen de por vida, porque no sabes por cuánto tiempo vas a ser refugiado. Pues los salesianos un día se acercaron, un salesiano concretamente indio, se acercó a ver cómo estaba formándose, creándose este asentamiento, y vio que muchos refugiados en grupitos estaban rezando debajo de los árboles, celebrando la palabra, ¿no? Y al presentarse él como sacerdote le pidieron que por qué no les decía la misa. Y así fue corriéndose la voz y le fueron pidiendo que fuera diciendo la misa, que fuera cada 2, 3 días, hasta que a las pocas semanas pues dijo, mira, me tengo que quedar aquí, y se quedó viviendo en las propias chozas de los refugiados. Pues así surgió esa presencia que a los pocos meses se convirtió en que 3 salesianos, 3 misioneros empezaron a vivir allí, también en las chozas, hasta que construyeron ellos una pequeña casita, y ahora mismo los salesianos son la única institución, la única organización que vive dentro del asentamiento de Palabek. Hay una treintena de organizaciones, de ONGs que trabajan, pero que van a las 9 de la mañana y a las 5 de la tarde pues van a vivir a hoteles, a poblaciones relativamente cerca, 1 hora, 2 horas de Palabek. ¿Quién está allí celebrando, llorando, acompañando, socorriendo, dando la mano en el asentamiento de Palabek? Son los salesianos, la Iglesia, ¿no? Sobre todo dando esperanza. Dando esperanza. Porque, bueno, pues se puede enseñar muchas cosas en un campo de refugiados, un asentamiento que no hay nada. De hecho, muchas ONGs pues hacen talleres, etcétera. Pero realmente los que están y los propios refugiados lo que reconocen es que nos están formando para la vida y nos están dando esperanza. En estos 2 años los salesianos han logrado construir un gran centro de formación profesional y lo han hecho fuera del asentamiento, con la idea de que no se beneficien solo los refugiados, sino que también la población de alrededor. Si algún día acaba la guerra, ese asentamiento de refugiados deja de tener sentido, bien porque regresan a Sudán del Sur, bien porque se quedan en Uganda a trabajar, para que ese centro de formación profesional, esa escuela técnica, con talleres de albañilería, de agricultura, talleres de costura, de peluquería, para mujeres, para hombres, pues tenga futuro. Que se formen y que puedan tener una oportunidad de trabajo y una oportunidad de futuro. Que tengan sueños. La clave en la vida es tener sueños. Pues gracias a Alberto, por supuesto, por estar aquí con nosotros, portavoz de Misiones Salesianas, y transmíteselo. Gracias a todos los salesianos que hoy se están dejando la vida por dar esperanza, ya sea en un asentamiento en Palabek, en Sierra Leona y en todas las partes del mundo. Muchísimas gracias por vuestro trabajo, Alberto. Gracias a vosotros. Bueno, pues además de este preciosísimo viaje que hemos estado en Sierra Leona y en Uganda, les queremos presentar a continuación una campaña de ayuda a la Iglesia Necesitada titulada Mujeres Extraordinarias, donde centramos la ayuda a las religiosas en todo el mundo. Igual que los salesianos, ayuda a la Iglesia Necesitada quiere sostener a las mujeres que están entregando su vida por dar esperanza. Ellas consuelan, curan, enseñan y rezan sin pedir nada a cambio, pero necesitan ayuda para seguir haciéndolo. Por eso, Ayuda a la Iglesia Necesitada ha lanzado la campaña Mujeres Extraordinarias, para que ellas puedan seguir trabajando con quienes más lo necesitan. Como es el caso de la hermana Rita Korotskina, que trabaja en Kazajistán, en una casa de hogar para niños que han sufrido experiencias traumáticas y el maltrato de sus padres. Por eso, además de cuidar a estos niños, la hermana Rita y las demás religiosas trabajan para que los pequeños desarrollen su confianza y crezcan sanos física y psicológicamente.
Durante el año 2018, una de cada 60 religiosas en todo el mundo fue sostenida por ayuda a la Iglesia necesitada. En total, 11.045 religiosas, de 448 comunidades repartidas en 85 países. Pero todavía es posible hacer más para que el trabajo y el amor de Cristo a través de estas mujeres extraordinarias llegue a todos los rincones del planeta. Mujeres extraordinarias. Bueno, la historia de todas estas mujeres extraordinarias o de estos hombres extraordinarios como los misioneros, que hemos hablado de ellos en este programa, y muchas noticias más pueden encontrarlos en nuestra página web, en ayudalaiglesianecesitada.org. Pueden seguir las historias, los testimonios, las fotos en nuestros perfiles de redes sociales, en Facebook, en Twitter, en nuestro perfil de Instagram. Nos pueden llamar al teléfono de Madrid al 91 725 92 12 y bueno, o pueden simplemente vernos cada semana aquí en el programa Perseguidos pero no olvidados en 13 Televisión. Hoy les dejamos con una de estas mujeres extraordinarias, que se trata de la hermana Gaisa, que vive en Pakistán, como saben todos ustedes, donde los cristianos son una minoría pobre y perseguida. Ella nos cuenta cómo sobreviven en el país a pesar de los ataques. Con ella nos despedimos hasta la semana que viene, amigos. Hola, me llamo hermana Gacia. Vivo en Pakistán, donde el 96% de las personas son musulmanas. Este es mi convento. Soy religiosa y pertenezco a las hermanas Paulinas. Mis hermanas y yo llevamos a Jesucristo a las personas. Tenemos la única librería católica y centro multimedia en el país. We have plenty of books as well as beautiful devotional items. 7 years ago, tenemos muchos libros, así como preciosos artículos religiosos. Hace varios años la librería sufrió serios daños con la explosión de una bomba. A pesar del miedo y la tensión, pudimos reconstruirla y continuar nuestra labor. No es fácil vivir en un país donde los cristianos son el blanco de violencia, discriminación y acoso. La formación cristiana de los niños es muy importante para nosotras. Una fe firme puede sacar a los jóvenes de la pobreza y llevarlos a un futuro mejor. Nuestro cine móvil es una excelente manera de llevar la buena nueva. Con 9 hermanas y 11 candidatas, el ambiente de la casa siempre es muy alegre. Creemos en el poder de la gracia de Dios y confiamos en la oración. Es así como dejamos que Jesucristo nos ame y como nosotros compartimos ese amor. Nuestro servicio y dedicación es posible gracias a la ayuda de nuestros bienhechores y ayuda a la Iglesia necesitada. Gracias.